Hola, soy Carlos Hernández Barrueco y mando un fuerte saludo para todos los colegas, amigos y proveedores que estéis en el Logistic Network de este año, y también pediros disculpas por no poder asistir en persona por problemas de agenda. En todo caso, pues bueno, como estamos en el siglo XXI, me han pedido que haga una pequeña grabación de lo que iba a ser la intervención, y aunque no sea lo mismo que estar en persona y poder saludaros personalmente, pues espero que sea una pequeña aportación que contribuya al evento. Bueno, me han pedido que comente nuestra experiencia con el tendering de TIC Contract, que además era el primer año que lo usábamos. Ha sido una experiencia, la verdad, que muy positiva, con unos muy buenos resultados en las 4 convocatorias que hemos lanzado, 2 de transporte nacional para nuestras rutas regulares, con salida desde Novelda y desde Porriño a diferentes lugares de España. También hemos lanzado 2 convocatorias de mensajería nacional e internacional, y ambas con buenos resultados económicos vía negociación. En este primer año hemos optado por una estrategia moderada, una estrategia mixta, en la cual no aprovechábamos todas las ofertas que teníamos al final de la negociación, sino que optábamos por asignar el 50% de las mejores ofertas a los transportistas ya habituales que también habían participado en el tender, y el otro 50% lo dejábamos abierto a cualquier tipo de empresa, siempre que fuese de confianza. Esto nos ha permitido una fase de transición de aproximadamente un año, en la cual pues hemos incorporado nuevas empresas con moderación, con un buen volumen de trabajo y de aceptación, y en otros casos pues bueno, hemos permitido también adaptarse a los transportistas habituales hasta la fecha a nuevas operativas o a intentar ser más competitivos para que el año que viene pues tengan mejores opciones de obtener otras rutas. La plataforma de TIC Contract como herramienta nos ha parecido bastante completa e interesante. Tuvimos los 2 primeros días típicos de curva de aprendizaje hasta que nos hicimos con ella, pero posteriormente la verdad que ha sido bastante fácil de usar y con bastantes posibilidades, pues por ejemplo a nivel de obtener distintos tipos de contactos, hacer grupos de oferentes, posibilitar también al oferente tener información de la convocatoria que íbamos colgando de diversas maneras, gráficos, tablas de Excel, información añadida, comparativas automatizadas, etcétera, etcétera, con lo cual pues ha sido bastante interesante. Hay que tener en cuenta que nuestro grupo mueve aproximadamente pues unos 16-17 millones de euros en transporte al año, con lo cual tenemos todos los años que hacer 2-3 meses de negociaciones muy intensas, y este tipo de herramientas pues la verdad que se agradecen cuando la estrategia es de negociación y además orientada a un amplio espectro. En este sentido, la herramienta del tendering es una buena vía para encontrar estas empresas que ya están especializadas en este tipo de tráficos que tú necesitas, y además hacerlo de una manera realmente ágil y rápida, pudiendo además establecer diferentes tipos de relaciones a medio y largo plazo y no a corto, como sucede por ejemplo en otras herramientas de negociación digital como pueden ser las bolsas de carga o los comparadores de precios. Un transportista puede hacer un esfuerzo puntual durante 1 o 2 años si no cambia absolutamente nada, pero es muy difícil que continúe haciéndolo a más largo plazo. Por ejemplo, si un transportista trabaja habitualmente con una serie de clientes con un margen promedio de un 10%, quizás si estos clientes se presentan a tenders, pues pueda bajar a un 8 o incluso a un 7%, pero desde luego no puede continuar rebajando un 2 o un 3% todos los años. Esto es perfectamente lógico y yo creo que todos debemos de entenderlo. Los logísticos tenemos por contra múltiples técnicas de reducción de costes. Unas son por negociación, como por ejemplo el agrupar volúmenes, el ofertar mejores plazos de pago, el dar
otros negocios incluyéndolos en el pack, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos lo que se llaman las sinergias operativas. Aquí sí que tenemos un buen margen de crecimiento a medio y largo plazo. Por ejemplo, si tenemos un transportista que sabemos que tiene una serie de clientes en los que no sabe realmente cuándo descarga porque son horas muy variables, pues entenderemos que le es difícil encontrar luego cargas. Si nosotros podemos ofertar en nuestro tender la posibilidad de cargar durante 24 horas en cualquier momento sin más de media hora de retraso, desde luego podrá interesarle. Igualmente podemos utilizar, por ejemplo, otras técnicas como el dar un amplio plazo de carga, como por ejemplo 1 o 2 semanas, la de partir las cargas, la de desarrollar otras operativas, por ejemplo, en turnos de 24 horas con un mismo vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay decenas y decenas. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos tipificadas más de 60 técnicas dentro de nuestro departamento y todos los años lo que hacemos es pues juntarnos y debatir cuál es la más idónea para cada tipo de tráfico. Mi opinión personal es que debemos de trabajar al medio largo plazo, y igual que hace, por ejemplo, pues una empresa maderera que a la par que tala también replanta árboles, debemos de trabajar en la negociación sostenible, la negociación que favorezca a ambas partes, porque si no al final pues acabaremos en una espiral de cambio constante de transportistas, que eso nos generará curvas de aprendizaje y costes ocultos, etcétera, etcétera. Sin embargo, si aportamos diversas sinergias operativas cada vez que realizamos un tender y vamos de la mano, esto quizás pues nos permita trabajar a medio largo plazo, intercalando pues diversas novedades todos los años y proponiendo nuevos escenarios de juego. Bueno, ¿y cómo me imagino yo el futuro del tendering? Pues yo creo que vamos a pasar, como en toda la evolución, de sistemas bastante simples a sistemas muy complejos y muy evolucionados. Si bien hoy el tendering es una herramienta básicamente de negociación, donde todos pues colgamos una serie de volúmenes, principalmente de viajes del punto A al punto B, en un futuro es muy probable que las empresas lo que hagamos será plantear necesidades logísticas o sistemas logísticos que tenemos actualmente, y las empresas oferentes tendrán más tiempo para estudiarla y para estandarizar pues distintos tipos de soluciones y presentar cosas bastante más complejas. Hay que entender además que el tendering actual en muchos casos pues democratiza la oferta. Da igual que seas una empresa muy pequeñita que un gran operador logístico, porque al final en muchos casos lo que pedimos es la cotización del punto A al punto B, y esto pues deja fuera muchísimas posibilidades técnicas. Hay que entender que, por ejemplo, hay soluciones, como decíamos, como las plataformas de cross-dock, los mill runs, los circuitos técnicos o muchísimas otras soluciones que se pueden implementar para un determinado cliente, y que esto exige pues jugar en otra división, en otra liga mucho más complicada. En este sentido pasaríamos del transporte a la logística pues más avanzada, con todos sus dispositivos, sus estrategias de desarrollo, etcétera. Pero esto no es tarea fácil, más bien todo lo contrario. Para poder presentar una propuesta logística de calidad, primero se necesita haber hecho un buen análisis y un buen diagnóstico, y ello se fundamenta sobre la base de una muy buena información. Hay que entender que ya se está trabajando desde hace algún tiempo, y además con muy buenos resultados, en distintos elementos con los cuales la mayoría no estamos familiarizados, como por ejemplo los simuladores, la introducción de algoritmos, etcétera. Casi todos hemos oído hablar, por ejemplo, de los simuladores de tomas de decisiones o de los planificadores de ruta. Para poder obtener unas buenas soluciones hay que obtener primero una buena información filtrada y clasificada en la manera en la que estos softwares precisan la introducción de dichos datos.
y esto solamente puede hacerse mediante una planificación previa y con tiempo. En el grupo Transporion, por ejemplo, ya se está trabajando en este tipo de captura de información. Yo creo que en un futuro los tenderings van a estar totalmente vinculados al ERP de una manera tan automatizada que casi podrán presentar de manera autónoma las ofertas y presentar incluso ya pues distintas alternativas de soluciones como idea para los posibles oferentes que capturarían la información y la trabajarían hasta poder presentar sus distintas alternativas. Los pasos que dimos para realizar nuestro primer tender fueron los siguientes. En primer lugar, partimos de una recopilación histórica de datos para analizar los volúmenes y frecuencias por cada uno de los almacenes de destino. Agrupamos esos almacenes de destino en rutas lógicas relacionadas con sentidos lógicos también de circulación por autovías, por ejemplo, Valencia y Barcelona. A partir de aquí establecimos 8 o 10 rutas lógicas en función de los criterios a elegir y fueron las que ofertamos para asignación. Un segundo paso fue interno, dado que nosotros siempre habíamos contratado transportistas que venían con caballetes metálicos sobre los cuales se soporta la tabla de mármol. Esto era un gran impedimento porque sabíamos que el transporte podía ser mucho más económico si trabajábamos con empresas que descargaban un cierto número de vehículos tipo Tauliner a lo largo de la semana, pero que no disponían de estos equipos. ¿Cómo lo solventamos? Pues establecimos internamente los permisos y procedimientos necesarios para nosotros poder prestar los caballetes de tal manera que cuando hubiese una cantidad en nuestros almacenes de destino donde los vehículos debían dejarlos, pues se incluía en el precio el retorno de estos caballetes. De esta manera cualquier empresa grande podía entrar en la licitación y teníamos estos dos sistemas de oferta, tanto oferta con ya caballetes incluidos propios u oferta con caballetes prestados y retorno periódico de los mismos. A partir de aquí iniciamos ya la fase de introducción de datos, para lo cual contamos con la inestimable ayuda del soporte de TIC Contra, a los cuales molestamos bastante en esta primera ocasión. Luego ya afortunadamente lo hicimos todo de manera bastante automática. Uno de los pasos más interesantes, aparte de la típica introducción de los volúmenes, datos, presentaciones, etcétera, fue la selección de transportistas, en la cual también hablamos con TIC Contra para no enviar a un excesivo número de transportistas que no tendrían ningún tipo de potencial y también para introducir a aquellos que nosotros consideramos que sí que deberían de participar o por lo menos de ser invitados. Tuvimos unas 2-3 semanas de recepción de consultas, peticiones de ampliación de información, etcétera, y recibimos ya los resultados de la primera fase de ofertas, que nos sorprendió bastante porque duplicaba casi las expectativas de ahorro que teníamos puestas en el tender. A partir de aquí lo que hicimos fue una segunda fase de recepción final de ofertas entre los 2-3 candidatos, en algunos casos de manera presencial y en otros de manera todavía digital vía tender, y finalmente a nivel estratégico nos sentamos los equipos involucrados en Levantina para decidir a quién se asignaba la ruta entre los 2-3 candidatos. En ocasiones era muy sencillo porque la diferencia económica era sustancial y eran empresas de confianza y demás, y en otras la verdad que fue bastante complejo, dado que las ofertas económicas eran prácticamente iguales, y aquí sí que tuvimos que valorar ya no solamente el ahorro, sino también a nivel estratégico diferentes componentes como la proyección de futuro, servicio, etcétera, etcétera. Los resultados fueron comunicados a los diferentes participantes e iniciamos la fase de implementación con las típicas reuniones de coordinación o los procesos de homologación de proveedores nuevos, etcétera, etcétera. El resultado, la verdad que ha sido muy positivo,
y hay alguna compañía en particular que nos ha sorprendido muy gratamente porque nunca habíamos trabajado con ella y ahora ya pues forma parte casi de la familia por su buen servicio y por su disponibilidad y otros factores. También esta incorporación de grandes compañías que no teníamos hasta ahora en nuestro sector pues nos ha permitido trabajar con ellas en otros campos en los cuales nuestros transportistas habituales no suelen ser muy competitivos, como puede ser la paletería o el grupaje, así como los servicios de outsourcing logístico que también estamos ya valorando para algunos casos. Así que en general muy positivo y esperando pues una continua evolución para próximos años. Por tanto, y como resumen, experiencia positiva, apuesta por la negociación sostenible, siempre introduciendo elementos que beneficien a ambas partes, no solamente a una de ellas, y sobre todo trabajar de cara al futuro en el campo de la información, de la vinculación y de la aplicación de múltiples técnicas para trabajar no solamente el transporte del punto A al punto B, sino soluciones más complejas, que es lo que realmente nos diferencia a los logísticos de los departamentos puramente de compras. ¿Cómo lo veis? Un saludo y que vaya muy bien el evento.